Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar algunos apartes e incluso el programa completo por nuestra cuenta de Facebook, en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados al programa hoy. En primer lugar, Héctor Chamis, argentino, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown en esta ciudad y además columnista del País América e hincha ¿de dónde? ¿Del Boca Juniors? Sí, alguna vez. Gracias. ¿Y del Barça en España? ¿O del Sí, Madrid? también, por supuesto, por nacionalidad, ¿no? ¿Del Barça? Del Barça es hincha Xavier Vila, corresponsal de Cataluña Radio. Bienvenido a esta Muchas mesa gracias, también. buenos días. Del Barça, y porque es el buen gusto futbolístico. Si uno le gusta el fútbol, tiene que ser Y hincha el del Madrid, Barça. que se dice así, ¿no? El Madrid juega a otra cosa, que ¿Cómo es así? menos fútbol. Bueno. Es fútbol también, pero algo menos. Bueno, espero que los hinchas del Madrid no apaguen la televisión. Moni Jensen, analista política de este programa, y bienvenida a esta mesa. Muchas gracias. Primer asunto, hay una crisis entre Colombia y Venezuela, originada porque ha habido delincuencia colombiana en territorio venezolano. Son dos países que comparten una frontera de mucho más de 2.000 kilómetros, pero el miércoles de la semana pasada se produjo un incidente en el que resultaron muy afectados algunos miembros de la fuerza pública venezolana. El presidente venezolano Nicolás Maduro decidió cerrar la frontera, militarizar 5 municipios del estado del Táchira, que es una región fronteriza con Colombia, región donde además hay muchos políticos de oposición al gobierno de Maduro. Y además ha deportado alrededor de 1.000 colombianos. En las últimas horas y en el día de ayer hubo una reunión entre las dos ministras de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, la colombiana, y Delcy Rodríguez, la venezolana, y dijeron que van a tratar de ver cómo se puede resolver la situación poco a poco, con reuniones entre ministros del mismo ramo de ambos países y demás. El presidente Juan Manuel Santos habló ayer nuevamente y fue a la zona de frontera y dijo que él va a defender a los colombianos, que él rechaza lo que está haciendo el gobierno venezolano y que los problemas de Venezuela no están originados por los colombianos. Eso dijo Santos. La primera pregunta es, ¿tardó Santos en ir a la zona de frontera porque lo hizo una semana después del cierre del límite entre los dos países por parte de Maduro? No sé si tardó en ir a la frontera. Sí, tal vez tardó en expresar el punto de vista del Estado colombiano frente a esta situación. Cuando era el caso que se preveía que esto iba a suceder. Había indicios y había declaraciones del presidente Maduro que iban en esa dirección. Además que muchos analistas pensaban, correctamente a mi modo de ver, que esto tiene que ver con ir preparando un escenario frente a las elecciones que le sea favorable al oficialismo en Venezuela, las elecciones del 6 de diciembre, o bien que le permita generar un escenario de emergencia, de estado de sitio, que le permita clausurar, que le permita suspender las elecciones del 6 de diciembre, unas elecciones que si son limpias el oficialismo perdería. Eso por un lado. Por otro lado, creo que uno siempre cree haber visto todo de Maduro y siempre hay algo más. Y esta es una situación que él, por su propia voluntad, está creando una crisis humanitaria innecesaria, más allá de delincuencia colombiana o no delincuencia. Han ido a las casas, las han marcado, como en la guerra, como en la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes donde uno ve a los colombianos cruzando el río, con sus pertenencias en brazos, incapacitados de llevarse sus cosas. Es una crisis humanitaria que además es innecesaria. No ha habido una guerra, no ha habido hambruna, no ha habido un conflicto entre Venezuela y Colombia en lo más mínimo. Al mismo tiempo, esto va empantanando el camino de Santos en la paz también, indirectamente. Eso en última instancia es una jugada de ajedrez, porque Venezuela es parte del esquema de Santos de la Paz. Entonces, es una situación, es una crisis humanitaria, una situación de refugiados. Yo creo que el gobierno colombiano debería estar llamando a las Naciones Unidas a intervenir, al alto comisionado de refugiados de Naciones Unidas para intervenir y dar una respuesta más sólida frente a sus connacionales. Una pregunta para una respuesta muy breve. Venezuela es uno de los países garantes del proceso de paz, del diálogo que llevan a cabo en La Habana el gobierno colombiano del presidente Juan Manuel Santos con las FARC, con el grupo guerrillero.
líderes internacionales como el expresidente boliviano Tuto Quiroga, Jorge Tuto Quiroga, que estaba en Bogotá hasta hace pocas horas con otros expresidentes de la región, han dicho que no debería continuar Venezuela como país garante del proceso de paz si está tratando a los colombianos como los está tratando. ¿Usted está de acuerdo con Tuto Quiroga o debería continuar Venezuela ahí porque ha tenido cierto ascendiente sobre algunos miembros de las FARC y ha logrado convencerlos en parte de sentarse ahí? Sí, no es claro para mí qué quiere decir ser garante de la paz. Y a esta altura encuentro difícil que Maduro pueda tener ascendiente sobre nadie, sea la FARC o los venezolanos en ese caso. ¿Debería, Muni, el gobierno colombiano acudir a instancias internacionales? Porque hasta ahora las dos ministras de Exteriores lo que han acordado es un diálogo bilateral para resolver las diferencias. Es un diálogo y según las declaraciones de las dos cancilleres, que son un poco distintos y es bastante más conciliador los pronunciamientos de la ministra colombiana María Ángela Holguín, que dice que la vía de cooperación con Venezuela, de ahí no los va a sacar nadie. La posición colombiana ha sido siempre una posición de prudencia. Fue más enérgica la canciller venezolana al decir que los medios estaban incitando a la violencia, refiriéndose muy posiblemente a los medios colombianos y a los medios internacionales. Uno ve que en Colombia la posición de prudencia a veces empieza a parecer un punto de negociación débil en cualquier tipo de conflicto diplomático. Y en este momento lo que uno ve a Juan Manuel Santos, si bien es cierto que hay unas instancias internacionales, es un poco maniatado sobre cómo reaccionar frente a esta crisis en la frontera. Mandar a los ministros de Defensa para discutir la situación de seguridad es sin duda una medida útil, los ministros de Economía para discutir cómo van a continuar la relación bilateral que está afectando en este momento a muchos empresarios colombianos, también es importante. Falta ver cómo van a ser las declaraciones de esos ministros de lado y lado, porque parece haber dos discursos paralelos y realmente el discurso venezolano es algo que incita a la solidaridad de los venezolanos. No creo que esté pasando lo mismo con el colombiano. Xavier Vila. No estoy seguro que sea tan útil mandar a los cancilleres para resolver esto, y además estamos ante análisis tan buenos como los que hemos escuchado. Yo añado, para mi gusto, Maduro no tiene ninguna legitimidad democrática y por lo tanto, si el canciller no es suficiente, tampoco lo es el presidente, con lo que niego la mayor y me pregunto hacia dónde va esta relación. Porque tampoco parece que el presidente colombiano tenga los suficientes arrestos en este momento importante como para puñetazo encima de la mesa y decir, no, hay que verse a la más alta instancia. Aunque le insisto, por más que Maduro se presente, con el currículo que tiene este hombre, desde el punto de vista de la comunidad internacional tampoco íbamos a ir demasiado lejos. Por lo tanto, manual de buenas intenciones, pero sin algo serio encima de la mesa, a menos que se modifique algo que a corto plazo creo que no va a pasar, como es que tengamos otro presidente en Venezuela. O sea, que usted cree que debería haber una reunión entre Maduro y Santos. Tendría que haberla, porque a nivel de cancilleres esto no se resuelve, pero sería una reunión que no iría muy lejos desde el punto de vista de la comunidad internacional, porque Maduro no tiene ninguna legitimidad. También es cierto, Juan Carlos, que la zona de la frontera está abandonada hace mucho tiempo, no solamente durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y se ha convertido en una especie de territorio de nadie, que es un caldo de cultivo para este tipo de incidentes. Y creo que con esta crisis están haciendo política doméstica en los dos lados. Claro, y por eso hablar de apaciguamiento como solución me parece tremendo. Es decir, esto apacigua, bueno, ¿hasta qué punto? Nada cambia. Por lo tanto, hace falta pasos a mucho más alto nivel. Es conocida la mala relación entre Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, con Álvaro Uribe, expresidente colombiano, el antecesor inmediato de Juan Manuel Santos. Hace pocas horas estuvo el señor Maduro, el presidente de Venezuela, en una instalación deportiva en su país. Estuvo haciendo ejercicio y se refirió aparentemente en broma a Álvaro Uribe de la siguiente manera. Escúchenlo y véanlo. A la 1, a la 2, tranquila que se a las 3, mira. ¿Ah? Para que lo vea Uribe. Mira, Uribe, estamos finos. Vente para acá, párate lo tuyo, Uribe. Muni, dijo Nicolás Maduro ahí mientras hacía ejercicio, dijo a la 1, a las 2, a las 3, para que lo vea Uribe. Mira, Uribe, estamos finos, vente para acá para darte lo tuyo. ¿Esa es alguna forma de hacer diplomacia, de limar asperezas? Para nada, es un gesto de populismo barato que realmente se parece más a lo que sucede en los recreos de algunos colegios que lo que sucede entre mandatarios. Xavier.
Bueno, ya le comenté lo que opino del presidente Maduro, que no debería ser presidente, esto es impresentable. Y entonces la comunidad internacional, ¿cómo puede tener como interlocutor a este personaje? Es la versión de Trump, pero en Venezuela, ¿no? Agredir, ridiculizar y en última instancia quitarle la solemnidad que un jefe de Estado debería tener. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias políticas en Argentina. Las elecciones presidenciales son el próximo 25 de octubre, ya queda realmente un par de meses. Ahí se va a saber quién va a reemplazar a Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta. Y los dos rivales principales son Daniel Scioli, del peronismo, por una parte, y Mauricio Macri, que representa la oposición, por la otra. Habrá otros candidatos. Pero el domingo pasado tuvieron lugar las elecciones regionales en Tucumán, uno de los estados argentinos, importantísimo históricamente porque el 9 de julio de 1816 allí declaró la Argentina la independencia del Imperio Español. Por esa razón la avenida principal de Buenos Aires se llama la avenida 9 de julio. Resulta que en esas elecciones ganó como candidato a gobernador Juan Mansur, gobernador peronista, pero hubo protestas de la oposición porque señalan que en Tucumán, en donde además vota únicamente 1.100.000 personas, votan solamente 1.100.000 personas, la población es de 1 millón, cerca de 1,5 millones de personas, y Argentina tiene alrededor de 45 millones de habitantes. La oposición considera que las elecciones no fueron limpias. Hubo 90 urnas quemadas en San Pablo, una localidad de Tucumán. Pues resulta que ayer se produjo una foto, fue tomada una fotografía curiosa, porque toda la oposición, todos los jefes de la oposición se reunieron para pedir mayor transparencia para las elecciones del 25 de octubre. Y en la foto no solamente estuvo Mauricio Macri, sino también Sergio Massa, peronista disidente que es de la oposición, y Margarita Stolitzer, una dirigente de izquierda de la oposición. Esa reunión de la señora Stolitzer, Massa y el señor Macri puede traer algunas consecuencias para las elecciones del 25 de octubre. ¿Será que la oposición se va a unir y quizá le pueda ganar a Scioli, que es el candidato oficialista? Bueno, puede tener efectos electorales importantes, sin duda. Por un lado, da una imagen de unidad en la oposición, que no había ocurrido hasta ahora, porque una característica de la política argentina es la fragmentación y la división dentro de la oposición, algo que le fue muy favorable al kirchnerismo para estar en el poder 12 años, sin ninguna duda. Esta es la primera vez, tal vez, en donde todos los espacios políticos opositores se juntan, hacen una conferencia de prensa y demandan transparencia, reglas de juego claras, que no existen, además, como ya se sabe. Entonces esto puede tener efectos de absorber votos indecisos en dirección a la oposición, esto de cara a la elección de octubre. Por el otro lado, la situación de Tucumán es sumamente peligrosa, porque es sabido, ya ocurrió en las elecciones primarias de agosto, del 9 de agosto, de irregularidades en una cantidad de distritos, denuncias de fraude contra el oficialismo, y es sabido que el oficialismo está haciendo trucos, está implementando trucos electorales y durante las elecciones para ganar, para mantenerse en el poder. Lo que ocurrió en Tucumán, además, que es grave, fueron las protestas del día siguiente de la elección, verificadas ciertas situaciones irregulares. Hubo una manifestación espontánea de la sociedad que fue violentamente reprimida por la policía. Nadie se hace responsable por eso. Volvió a haber otra manifestación al día siguiente, esta vez no fue reprimida. Y no sabe qué puede pasar hoy. Si puede volver a haber una manifestación que ha sido además espontánea de la sociedad, porque ha habido denuncias importantes y se ha verificado una cantidad de irregularidades durante la elección del día anterior, de los dos días anteriores. Entonces, en otros distritos, si se vuelven a producir irregularidades de este tipo, se puede generalizar esta manera de protesta y Argentina puede entrar en un huracán de ilegitimidad del proceso electoral. Y eso es grave, generará enorme inestabilidad y, en definitiva, incertidumbre respecto a quién sea el ganador de la elección del 25 de octubre. Entonces es una situación, por un lado, muy promisoria en términos de la oposición enfrentándose unida y con mucha coherencia al oficialismo en función de reglas de juego claras, pero por el otro lado, una situación muy volátil en términos de la posibilidad de que la sociedad se manifieste y que haya violencia
irregularidades electorales e incertidumbre respecto al próximo gobierno. Xavier Vila. Pero a menos que el profesor Samis me corrija, esta oposición no puede ir junta bajo una sola candidatura contra el oficialismo en octubre. No puede, teóricamente, porque los plazos ya se agotaron para que eso sea posible. Es decir, que en una sola boleta un argentino o una argentina vote por toda esta gente junta. Lo que me lleva a pensar, el periodista en mí, le veo tres pies al gato y pienso que esto es un ejercicio estupendo de oportunismo político para presentarse todos contra el oficialismo, y le aseguro que no estoy en ese lado. Pero lo que quiero decir es que va a ser esa la misma situación cuando haya un tema que salpique también a uno de esos partidos en la oposición. ¿Esa misma unidad se va a mantener en el tiempo o es solo por algo tan grave como lo que ha ocurrido en Tucumán, que es extraordinariamente grave? Cuando el profesor me acaba de decir a micrófono cerrado que Argentina no invita a observadores internacionales para que den cuenta de los comicios, a mí se me ponen los pelos de punta. Pero no solo por Argentina, por cualquier país del mundo, porque eso es una práctica, al menos en Europa, que tenemos tan interiorizada, que vale para países que tienen la más amplia experiencia democrática de la vida, pero incluso para los observadores y para los países observados es un ejercicio sano para darse cuenta de cómo se hacen las cosas y luego elevarlo a análisis en centros universitarios y en sitios donde se mejoren los procesos electorales. Y luego, a propósito de la oposición argentina, rápidamente digo, si hay unión, ¿dónde estaba Elisa Carrió ayer? No estaba en ese grupo. Por lo tanto, aquí hay algo que a mí me patina, me chirría y que no termino de ver claro. Legalmente no pueden unirse. Lo que ocurre es que Argentina tiene un sistema de doble vuelta francés y lo que esto termina de asegurar es que quien vaya a esa doble vuelta, porque es improbable que el candidato oficialista gane en esta primera vuelta, es más que probable una segunda vuelta. Esto garantiza la unión de todos los miembros de la oposición, de todos los grupos políticos opositores, apoyando a quien gane o a quien llegue a esa segunda vuelta dentro de la oposición, que probablemente sea Macri. Esto concretamente lo que consolida es el apoyo de Massa, peronista disidente, enfrentado al oficialismo, a Macri en una eventual segunda vuelta. Que eso además ya ha habido conversaciones desde el día de la interna, operadores políticos de ambos grupos han estado conversando todas estas semanas regularmente. Pero esto, la foto que ha salido en todos los diarios, garantiza ese apoyo. Y eso es un bloque homogéneo de oposición al oficialismo. Esto es un dolor de cabeza para el candidato oficialista Daniel Scioli y para el gobierno, porque el hecho de que en una provincia del norte que ha sido peronista históricamente, donde son la mayoría empleados estatales, donde ha habido, si bien ha habido amenazas, sospechas de fraude, nunca ha llegado al punto de represión ni que la gente se eche a la calle en protesta por unos resultados electorales, de todas maneras es algo llamativo y además a 2 meses de las elecciones calienta el ambiente, genera nerviosismo, genera inseguridad y también es una responsabilidad que se le pone firmemente en los hombros al gobierno de tratar de responder a estas irregularidades y de la respuesta que tenga el gobierno va a depender mucho quiénes van a ser los votantes de las próximas elecciones. Y si bien esa foto es absolutamente simbólica y lo que hace es que pone el foco de los electores argentinos hacia la segunda vuelta, que es lo que esperaría la oposición. Un apunte breve a propósito de lo que ocurrió ayer aquí en Estados Unidos, en el estado de Virginia, justamente al sur aquí de Washington. Pues como todo el mundo vio, y ayer pusimos aquí las imágenes, fueron muertos 2 periodistas, Alison Parker de 24 años, una reportera, y Adam Ward, un camarógrafo de 27, estaban haciendo una entrevista sobre turismo a la zona, y un hombre de apellido Flanagan, Vester Flanagan, homosexual, afroamericano, que mayor que ellos, que supuestamente había sido maltratado en ese canal, pues los mató, según todas las sospechas, y después apareció muerto. Ahora vuelven a aparecer datos sobre el hecho del porte de armas aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos hay casi 320 millones de habitantes y más de 280 millones de armas en poder de la ciudadanía. Da Nicolás Christoph en el New York Times los siguientes datos. En este país, cada 6 meses hay más muertos que los que ha habido en las guerras de Irak y Afganistán
y los que ha habido en los últimos 25 años por actos terroristas. En este país, en Estados Unidos, un niño tiene 14 veces más probabilidades de morir por un disparo de arma de fuego que un niño en cualquier otro país desarrollado del mundo. Y atención, desde 1968 ha habido más muertos por disparos, por arma de fuego en Estados Unidos que muertos estadounidenses que hayan peleado en todas las guerras, la guerra civil, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán. 30 segundos, ¿qué piensa usted de esos datos? Pues que si se remontan al 68 y no se ha solucionado nada, los próximos 68 años no se va a solucionar, porque hay un lobby que gobierna esto y que no quiere que nadie se solucione porque gana mucho dinero. Esto es vergonzoso. Pero es como funciona este país. Yo le digo, cuando yo estuve en Newtown y asesinaron a 20 niños de 6 años y a sus 6 profesores, yo cubriendo la noticia, ese fue el día que me di cuenta, cuando el Congreso no hizo nada, que nada va a cambiar en este país. ¿En el año 2012 fue? Así fue, en el 14 de diciembre. Es uno de esos días que uno está tan cerca como nunca uno ha estado de volverse a su país de origen y decir, yo no quiero vivir aquí porque me juego la vida cada día. No sabe uno lo que le puede pasar. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Muni, una encuesta de la firma Gallup Internacional, hecha en 148 países, mide cuáles son los países más emotivos, donde siente la gente mayores emociones. Emociones como, por ejemplo, estrés, preocupación, furia, gozo. Los resultados son que, según los resultados, América Latina es la región del mundo más emotiva. Espérense que hay que ponerse las gafas aquí. Los 5 países más emotivos son, donde la gente es más emotiva: Bolivia. Segundo, El Salvador. Tercero, Ecuador. Cuarto, Filipinas. Quinto, Nicaragua. Y los países donde la gente es menos emotiva: Bangladesh, Azerbaiyán, Georgia, Mongolia, Bielorrusia, los del antiguo bloque soviético. ¿Le dice algo esa estadística? Sí, que los latinos sabemos sentir las 10 emociones fuertes que están allí encuestadas y de verdad es preferible sufrir y reír más que ser tan imperturbable como en Azerbaiyán. Xavier Vilá. Que los del este de Europa son más fríos y les cuesta más expresar las emociones y quizá los latinoamericanos tienen más capacidad para estar muy alegres o muy deprimidos. ¿Cómo estarán los españoles en ese ranking? Uf, yo no sé. No aparece No en los aparece. primeros 11, no aparece. Héctor Chamis. Bueno, uno puede pensar en el clima, ¿no? que los climas tropicales permiten la expresión de esas emociones y los climas fríos no tanto. Y no hay más que ver Escandinavia, como la tristeza del invierno se contrapone a la exuberante alegría que sienten en el verano y cómo la expresan. Entonces, tal vez sea el clima. La salsa, hay que bailar salsa. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa. Hay que ver cuándo hicieron la encuesta, ¿no?